Muy buenos días, amigos televidentes, amigos Radio Escucha. Gracias por sintonizar desde muy temprano Foro Legislativo, ya sea a través de Canal 9 y Radio Legislativa a través del 88.1 del dial. Esta mañana estaremos conversando con el diputado Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario Arena. Él es diputado propietario de esa Asamblea Legislativa por el Departamento de la Libertad y estaremos conversando sobre temas muy importantes que se tocan en las diferentes comisiones a las que él pertenece, como por ejemplo Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y Hacienda y Especial del Presupuesto, que el día de ayer sesionó, y sobre esto estaremos conversando. Así es que adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Eugenia. Damos la más cordial bienvenida al diputado Rodrigo Ávila a Foro Legislativo. Bienvenido, Rodrigo. Buenos días, Juan Carlos. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todo el personal aquí del Foro Legislativo, a todo el personal de comunicaciones de la Asamblea Legislativa. Bueno, Rodrigo, la Comisión de Seguridad Pública de la cual usted pertenece ha tenido bastante actividad y ha sido una de las comisiones que se ha destacado sobre el nivel de consenso que se ha alcanzado. Y es que, bueno, el tema de la delincuencia y el crimen organizado no respeta ideología o colores partidarios, y en esto parece que hay una unidad en esa comisión de encontrarle una verdadera solución al problema. Bueno, siempre hemos tratado de sacar de consenso los temas. Obviamente hay diferencias de posición, pero en general hemos sacado la mayoría de decretos, la mayoría de leyes, reformas, las hemos sacado de consenso. Hay algunas, pues obviamente, que al final, en muy pocos casos, ha privado quizás digamos, el voto de la mayoría, pero casi siempre ha sido unánime. Recuerdo, por ejemplo, algunas que podrían ser muy de mención especial, como por ejemplo las reformas a la ley penitenciaria, que salieron de consenso y que en algún momento tuvieron algunos puntos que fueron ciertamente polémicos, pero que al final polémicos hacia afuera de la comisión, pero que al interior de la comisión pues salieron de consenso. Hoy estamos con varios temas. Uno de los temas que quizás más nos va a ocupar tiempo, por lo menos de aquí hasta septiembre, julio, agosto, septiembre, va a ser la nueva ley de lavado de activos. Actualmente tenemos vigente la ley de lavado de dinero, y esta ley, el proyecto le cambia el nombre, lo amplía más en su concepto, y ahora la ley se llamaría Ley de Lavado de Activos. Estamos en este momento en discusión de esta. Ciertamente es una ley no es una ley corta, es una ley que tiene bastantes artículos, pero no solo eso, sino que el tema es que es un tanto complejo, porque tiene aspectos de carácter penal, tiene aspectos de carácter administrativo, procesal, y esa ley está en este momento en discusión. Ese es uno de los temas que tenemos pendientes, y por supuesto tenemos varios temas pendientes que ojalá que se desengaveten algún día, como por ejemplo los proyectos de ley que nosotros introdujimos, como por ejemplo el proyecto de ley para el Registro Nacional de Grupos Criminales Organizados, pandillas, sus miembros y colaboradores, así se llama el proyecto de ley, la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, entre otras, que ahí están esos proyectos, pero en general pues se ha salido con bastante consenso. Las medidas extraordinarias que luego se convierten ya en medidas ordinarias, medidas permanentes, ¿han ustedes evaluado el impacto que tuvieron? Si redujo el nivel de criminalidad, a muchas de las estaban destinadas o orientadas a los centros penales para poder limitar o restringir o evitar la comunicación desde el interior de los centros penales hacia el exterior y la organización de algunas acciones delictivas. Es que, Juan Carlos, esa ley se malentendió en un principio, que cuando se habló de medidas extraordinarias, y eso creo que fue por mala comunicación o por una percepción errada que se dio de que las medidas extraordinarias eran un montón de medidas que estaba realizando el gobierno entre la creación de nuevas unidades antidelincuenciales, el plan X, el plan Y, cuando en realidad las medidas extraordinarias tal cuales en realidad se reducían a esas medidas especiales que se tomaron en los centros penales,
que primero limitaban el tema de las visitas en los centros penitenciarios de máxima seguridad y en los centros penitenciarios donde existía un nivel mínimo de peligrosidad. El tema de también las posibilidades de remover de manera expedita al personal de custodios que se estuviese viendo involucrado en hechos irregulares, restringir de alguna manera y regular las posibilidades de las comunicaciones por el tema de no solamente la telefonía celular y las señales de telefonía celular, sino que también la instalación de aparatos repetidores o incluso el tema del Wi-Fi. O sea, esas cosas en realidad fueron las medidas extraordinarias que al principio se dieron precisamente como medidas transitorias y luego se realizaron reformas a la ley penitenciaria que las hicieron permanentes. Y sí puedo decir, Juan Carlos, que la verdad es que no es que redujeron estas medidas la delincuencia a nivel general en el país, pero el impacto desde los centros penales, digamos que hacer delictivo desde los centros penales y la conexión con el exterior, sí creemos nosotros que se redujo de una manera sustancial gracias a estas medidas. Se pudo controlar mejor el tema el quehacer delictivo desde los penales hacia afuera. Y eso creo que ha sido un primer paso de una serie de medidas que se tienen que tomar. Yo creo que de todas las cosas a nivel de seguridad pública, que en este gobierno saliente ha sido quizás más exitosa, ha sido el tema del control a nivel penitenciario, gracias en parte a estas medidas. Hay programas que han funcionado, como el Yo Cambio, que en este gobierno, en los gobiernos del FMLN le cambiaron nombre, pero eso ya venía desde antes. Y sí hay que aceptar de que este programa es bueno y que incluso lo siguieron y de alguna manera lo mejoraron, pero no es que se lo inventaron en este gobierno, pero eso ha funcionado. Hay otras cosas que obviamente no han funcionado y vemos nosotros como el auge delictivo hoy está peor que nunca en algunas zonas, como las pandillas hoy tienen más territorialidad, porque si vemos nosotros el mapa de territorialidad de las pandillas hoy tienen más, pero sí podemos decir de que un primer paso para poder controlar algunos aspectos de la delincuencia era primero controlar aquello donde se presupone que el Estado ya tenía control, que son las cárceles, y eso de alguna manera no se podía hacer. Hoy con las medidas extraordinarias, que ya no son extraordinarias, como usted lo decía, ya son medidas permanentes en los penales, ya se puede, la administración de los centros penales, la Dirección General de Centros Penales puede tener un poco más de control sobre estos, cuando antes muchas de estas medidas para controlar conductas delictivas, controlar incluso situaciones que podían derivar en motines, en situaciones de riesgo en los penales, no estaban en manos de las autoridades que administran los penales, sino que estaban de alguna forma en manos de los jueces penitenciarios, de vigilancia penitenciaria. Y creo que eso no era correcto, porque al final los que tienen la responsabilidad sobre lo que pasa en los penales son las autoridades de los penales, y del todo no tenían el control ni la capacidad y autoridad para hacer ciertas cosas. Hoy se les ha dado muchísimo más, muchísimas más atribuciones para poder hacer ciertas cosas, poder declarar emergencia y cerrarla. Antes la emergencia solo se podía declarar por 72 horas y más allá de eso ya las autoridades administrativas de los centros penales no podían seguir manteniendo los penales en emergencia, sino que tenían que solicitarle a un juez de vigilancia penitenciaria la autorización. Hoy ya tienen muchísima más flexibilidad. Obviamente eso va a requerir de que haya más atención, también más supervisión sobre lo que se está haciendo en los penales para que no existan los abusos,
Pero al final sí tenemos que decirlo que yo en lo particular creo estas medidas han dado resultados positivos. Y alguien dijera, bueno, si no fueran estas medidas, la cosa estaría mucho peor. Bueno, por lo menos esta medida ha limitado bastante las posibilidades de delinquir desde el interior de los penales. Ya se superaron los tiempos de la tregua, gracias a Dios, donde inclusive bajo una cuasi complicidad del gobierno, los miembros de pandillas tenían acceso a celulares, tenían acceso a Wi-Fi, tenían acceso a tablets, a computadoras, laptops, y desde los centros penales se incrementaron las extorsiones de una manera terrible. ¿Por qué? Porque parte de la concesión que se les dio a estos grupos criminales fue a cambio de reducir los homicidios en algunos territorios, se les dieron concesiones. Eso, gracias a Dios, ya pasó. Eso fue en el gobierno no actual que va a salir, sino que en el anterior, eso fue en el gobierno de Mauricio Funes. Ya se ha dicho y se ha hablado clara y abiertamente sobre algunos de los aspectos más siniestros, así dijera yo, de esta tregua, pero al final un tema que quizás tenía una intención de tapar los índices delictivos, y a cierto punto quizás hubo gente que se metió en todo esto también, de que tenía buenas intenciones de que se redujera el impacto criminal. Lo que al final terminó sucediendo fue que la capacidad de crear, de generar violencia de las pandillas aumentó, y peor aún, aumentó su visibilidad, aumentó su territorialidad, aumentó su membresía, porque un montón de cipotes que no estaban en las pandillas fueron reclutados en esta época. Recuerdo cuando se le hacían casi entrevistas como si fueran estrellas de cine a los delincuentes más, entre comillas, connotados, pero gracias a Dios eso pasó. Y hoy, pues yo creo que existe un control mucho mayor en los centros penales con la Asamblea Legislativa, y no sé si usted fue, creo que usted fue, que fuimos a Izalco, pero fueron de aquí, de la Asamblea, fue un equipo grande, quizás ahí pudimos observar de primera mano en esa visita que hoy hay mucho más orden. Y existe orden porque también las autoridades de centros penales tienen más autoridad para poner orden. Ojalá, pues como digo, esto no dé pie a abusos, no dé pie a situaciones que puedan ser señaladas. La Cruz Roja, otros organismos internacionales señalaban algunos temas como la tuberculosis y otras cosas, pero yo creo que al final, en términos generales, se ha hecho un buen uso de este instrumento. Y bueno, vemos también, hay otro penal que ha sido señalado como la Penitenciaría Central La Esperanza, más conocido como el penal de Mariona, en donde prácticamente tiene una reconversión y donde el programa Yo Cambio es como quizás el que mayor impacto ha tenido. Yo creo que en Mariona lo que pasa es que ahí hay un factor importante, es que la mayoría de internos en Mariona no son miembros de pandillas. Entonces eso posibilita más que estos planes funcionen. Yo siempre he dicho que el principal obstáculo para que los miembros de pandillas se rehabiliten son las pandillas mismas, que coartan precisamente esos procesos de rehabilitación. En Mariona creo que ha habido hoy es distinto. Yo recuerdo antes en Mariona siempre se daban los motines y esas matazones horrorosas que se hacían cuando se enfrentaban facciones de internos que se amotinaban. Hoy ya, gracias a Dios, eso ya pasó. Creo que ahí es donde mejor está, en ese penal, junto con otros donde está funcionando muy bien ese programa. Yo la verdad, pues creo que muchas cosas que se podían haber señalado de los centros penales hoy pues han cambiado en alguna forma. Y por otro lado, también nosotros, con el apoyo que dimos desde aquí de la Asamblea Legislativa, sobre todo a nivel de la facilidad para poder utilizar recursos, lo que se pudo derivar de las contribuciones especiales para los centros penales, ha facilitado que exista una ampliación en algunos recintos, como por ejemplo el tema de Izalco. Si bien es cierto, ahorita hay casi 40,000 internos, son 39,600 y pico, o sea, casi 40,000. La capacidad de los centros penales
por lo menos según se decía, es alrededor de 20,000. O sea, y antes era de básicamente 12 o 10, algo así. Entonces ahorita se ha duplicado la capacidad para tener internos. Obviamente también se han aumentado muchísimo los internos en los últimos años, el número de internos, pero por lo menos el nivel de hacinamiento se ha reducido. Y esos penales, yo recuerdo cuando yo era viceministro hace muchos años, comenzamos el proyecto de Izalco, se adquirieron los terrenos, se hicieron algunas permutas y se adquirieron del Ministerio de Agricultura terrenos en esa parte alta, saliendo de Sonsonate cuando usted va para la zona de Santana y ese penal, pues, y ahí es donde se instalaron unas granjas penitenciarias que eran granjas de tipo abierto con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se hicieron estos esfuerzos y ahí comenzó el tema del penal de Izalco. Hoy, gracias a Dios, pues ya las instalaciones son bastante amplias y el hacinamiento ha bajado muchísimo. Por cierto, también en la zona de Izalco hay una parte que es menos restrictiva, donde tienen huertas, donde tienen una granja agrícola prácticamente. Sí, tienen piscicultura, tienen estos lagos de peces, tienen una serie de cuestiones importantes, y yo creo que todo eso ha sido en parte a lo que se ha facilitado desde aquí de la Asamblea Legislativa. Pero, como digo, ese es un tema que bueno, siempre estará latente. Hay cosas que habrá que mejorar y hoy pues nos estarán ocupando en la comisión otros temas que ciertamente han sido un poco por rato, nos han llevado algún rato en la discusión, el tema de los ascensos, por ejemplo, que en la policía, que eso sigue. Ahorita estamos trabajando y es un tema que yo creo que es importante tocar y va a ser un tema obligado en los próximos meses, que va a ser una reforma integral. Estamos haciendo una revisión a la ley de la carrera policial. Hay de alguna manera que regular, no solo por justicia, sino que por cuestión eminentemente técnico, para tener una plantilla adecuada. Hay que regular ahorita, hay que darle instrumentos a la policía a través de la ley para que pueda regular ascensos que en un momento quizás no se hicieron, no se convocaron, porque hoy lo que existe en la pirámide, o lo que existe en la policía a nivel de estructura de mando, no es una pirámide, sino que es una figura geométrica que más bien parece un rombo con cintura, o sea, no es un triángulo, y eso de alguna manera hay que regularlo. Vamos a estar trabajando, ahorita se está reuniendo una comisión técnica para que después podamos observar y hacer en este caso las reformas pertinentes a la ley de la carrera policial para poder coayudar a que este tema se regule. Las nuevas autoridades, obviamente que no sabemos quiénes son todavía los que serán nuevos titulares de la seguridad pública, pero con ellos tendremos que, por supuesto, trabajar y abordar este tema de la regulación de los ascensos y ya la estabilización del proceso de ascensos en la policía. Estamos conversando con el diputado Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario de Arena, miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, así como de la Comisión de Hacienda. Agradecemos al 88.1 del FM la transmisión simultánea de esta entrevista. En Foro Legislativo haremos una pausa, ya regresamos. La Asamblea Legislativa de El Salvador, más cerca de ti.
Nos puedes encontrar en www.asamblea.go.sb, en Facebook como Asamblea Legislativa de El Salvador, en Twitter @AsambleaSB y en Radio Legislativa 88.1 FM, Sistema de Medios de Comunicación Legislativos. Prevenidos, 3, 2, 1. En tu revista matutina, el acontecer legislativo lo conoces a primera hora. Además de deportes, tecnología y salud. La más variada información la encontrarás aquí. Temprano contigo, a partir de las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes. Foro Legislativo es el programa donde conocerás el trabajo de nuestros diputados y la opinión de todos los grupos parlamentarios. Un espacio con enfoque de género para promover la legislación de igualdad y equidad en la sociedad salvadoreña. Un esfuerzo del Grupo Parlamentario de Mujeres. El objetivo es informar acerca del trabajo que nuestras diputadas y diputados realizan Día a día. Centro de Noticias Legislativas. Gracias por continuar en sintonía de Foro Legislativo. Conversamos con el diputado Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario de Arena. Diputado, en el anterior bloque estuvimos hablando sobre el tema de reclutamiento de los menores por parte de las pandillas, cómo se vio en determinado momento algunos miembros líderes de pandillas casi como unas estrellas, brindando declaraciones, siendo movilizados para dar casi que conferencias de su vida de pandillas. Y esto es un símil de lo que ocurre en México con el tema del narcotráfico, en donde el narcotraficante es un modelo para los jóvenes, para los niños, en el sentido del dinero fácil, de la forma de vida que ellos tienen. Y parece que los pandilleros también, por el tema de extorsión, han logrado algún nivel económico, algunas de las estructuras, y eso también se convierte en un modelo a seguir para algunos de los jóvenes. Entonces el ataque, el combate a las pandillas se vuelve más complejo. Se vuelve más complejo precisamente porque de alguna manera, primero, hoy las pandillas tienen un arraigo social importante, tienen territorialidad y tienen una influencia sobre comunidades enteras. Casi, Juan Carlos, que en algunos lugares se han convertido en autoridad fáctica. Ellos mandan y la gente lo sabe, pues, o sea, ellos son como que los que dirimen problemas. Hay gente que inclusive, tristemente, esto se da, hay lugares donde la gente, si le roban algo o sucede algo, la queja no se la van a dar a los policías, se la van a dar a los pandilleros, que son los que ponen orden, o sea, delinquen, pero de alguna manera es como se han convertido en autoridad fáctica, son los que imponen a través de, obviamente, de la violencia, el respeto de las mismas comunidades. Entonces eso es algo que tristemente ha pasado, y hoy para muchos niños, no se diga para muchos jóvenes, la opción de vida que tienen ya no es únicamente pertenecer a una pandilla como una posibilidad, sino que casi que es la única opción de vida si está en algunos territorios donde la coacción que ejercen estas pandillas es tan grande. Y lo que usted decía, tristemente también se glamoriza. Ahí vemos en las novelas que salen los narcos, en un montón de programas, películas, novelas mexicanas, los narcos como que fueran héroes y la hija del narco como que fuera heroína, y que después hasta manda a matar al papá y se agarra los negocios de la familia y viven en glamour, en casas chivas, con piscinas, que
que viajan, que tienen hasta el avión y todo, y como que fuera una gran cosa, pues se glamoriza el tema del narcotráfico. Y aquí lo vimos durante la tregua que también hubo visos de glamorización del tema de las pandillas. O sea, como que era una gran gracia, como que era una gran virtud ser pandillero, y hablaban sobre cómo se introdujo las pandillas, y eso fue terrible y sigue siendo terrible porque desgraciadamente esa es una realidad que se vive y a eso tenemos que enfrentar. Parte del tema hoy, volviendo a la ley de lavado de activos que se está discutiendo, ya eso va a ser también una posibilidad, golpear, ya lo es, pero con esta ley nueva va a ser más fácil golpear las estructuras del crimen en cuanto al dinero que obtienen, sea poco o mucho, porque recordemos que en las pandillas alguien dice, bueno, ¿cómo que si estas pandillas extorsionan no solo a la comunidad, no solamente a los pequeños negocios, sino que a las grandes industrias, a los grandes comercios también los extorsionan? El nivel de dinero que ingresa, digamos, a las estructuras esas de las pandillas es bastante. Y alguien dice, bueno, ¿y de dónde y qué se hace todo ese pisto? Lo que pasa es que estas pandillas trabajan como una suerte de kibutz delictivos. Es como una especie de comunidad delictiva. Parte del dinero se va para mantener, digamos, a los familiares de los que están internos y a las familias, y muchos de estos tienen varias familias, ¿verdad? A las familias de estos sujetos. Otra parte se va para la compra de armas, para la adquisición de vehículos que están a nombre de otras personas, o a veces se los agarran a la fuerza. Pero el tema que también esto sirve para el pago de abogados defensores. Hay abogados defensores especialistas, hay bufetes que se especializan en defender a estos delincuentes y que ya se saben todas las argucias legales para poderlos defender, y gran parte de esos fondos se van para ellos. Por otro lado, este dinero se diluye en esta especie de consorcio criminal, pero con la ley la idea es que también se les aplique, porque en este caso las acciones que se pueden realizar por parte del Estado en virtud de lavado de dinero, porque ellos lavan dinero. O sea, obviamente vimos nosotros la vez pasada con la operación Jaque que tenían buses, que tenían camiones de transporte, que tenían hasta barra shows, car wash. Hay algunos sujetos de estos que ya se están introduciendo en el tema del transporte público. Algunas rutas incluso las han arrebatado a la fuerza. Entonces tienen un montón como de negocios, ya están teniendo negocios de fachada. Otros lugares tienen distribución de agua, distribución de gas. Se apropian de algunas tiendas en comunidades donde tienen supuestamente centros de distribución, que no solamente distribuyen jabón y churritos, sino que también ya están distribuyendo droga, ¿verdad? Entonces, ellos funcionan como un consorcio delictivo, y la verdad es que la nueva ley va a tener mejores instrumentos para poder atacar el lavado de dinero que están generando. Y ya en Guatemala se están incluso realizando acciones importantes de extinción de dominio contra las pandillas, donde a veces hay grupos donde quizás lo que le quitan es una moto, o quizás lo que le quitan es cosas no tan grandes, pero hay que comenzar. Ya en Guatemala eso está dando muy buen resultado, y aquí yo creo que debería empezar también a trabajarse. Hay sujetos ahí que cuando llegan, o sea, resulta que tienen una gran casa, tienen 2 camionetas y no tienen trabajo. Claro, porque el trabajo es la extorsión y no pueden dar fe de tener un ingreso formal. Entonces ahí es donde debería aplicárseles la ley con la mayor de las fuerzas. Y yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos para este nuevo gobierno. Y por supuesto vamos a tener que estar trabajando de la mano
desde la Asamblea Legislativa para poder legislar o adecuar la legislación actual para precisamente los objetivos de poder golpear el crimen y de alguna manera contener esta ola delictiva que hoy por hoy, Juan Carlos, quizás la expresión más terrible de la delincuencia en nuestro país es la violencia que día a día está golpeando a la ciudadanía. Hay un tema que no lo hemos tocado hoy, pero que es de extrema importancia, y es el tema de los desaparecidos. Somos el país del mundo que en términos relativos tiene más desaparecidos. O sea, imagínese usted, en términos no relativos, estoy hablando ya en términos numéricos concretos, El Salvador se encuentra dentro de los 10 países del mundo con más índice de desapariciones forzosas. Y alguien dice, y bueno, ¿y qué países están en esa lista? Yo voy a mencionar algunos: Irak, Afganistán, Sudán, Somalia, Siria, República Centroafricana del Congo. Países en conflicto. Países en guerra. O sea, y nosotros estamos, creo que en 9º o 10º lugar, peleándonos con las Filipinas, que por cierto es un país muchísimo más grande que El Salvador. Y es un archipiélago, tiene muchísimas islas, y en algunas de esas islas, algunas de ellas también más grandes que El Salvador, están en una guerra de baja intensidad ahí, en un conflicto, porque hay guerrillas musulmanas. Entonces hay gente que está desapareciendo, está matando gente, está desplazándose gente. Y nosotros estamos en esa lista de los 10 países del mundo con más desapariciones forzosas. Y parece mentira, pero El Salvador, siendo un país tan chiquito, ya cuando hacemos la conversión a términos relativos, o si comparamos el número de desaparecidos en relación a el territorio y en relación a la población, estamos en número 1. Eso es una barbaridad. Entonces ahí también, eso no está en la Comisión de Seguridad Pública, pero sí introdujimos un proyecto para precisamente hacer reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, en virtud de ese gran problema que estamos atravesando. Y ahí hay otro proyecto también que está que está mejorado, que probablemente vamos a introducir. Yo estoy con ganas de retirar el primer proyecto y meter este segundo proyecto, aunque todavía no lo ha visto la Comisión de Legislación, ahí lo tienen engavetado. Pero ese es un tema de primer orden aquí en el país, el tema de los desaparecidos. Y creo que, no sé si fue el lunes o el viernes de la semana pasada, no estoy seguro, ahí en un titular salió otra vez que ya en este año ya rompimos récord otra vez, ya estamos con el número de desaparecidos. Y la mayoría de estos desaparecidos, al final resulta que están enterrados, que son personas que han asesinado. Otra parte de los desaparecidos son personas que quizás se han ido a los Estados Unidos, se han ido a México a tratar de atravesar el desierto para cruzarse allá por Arizona o cruzarse allá por Nuevo México, y quizás se perdieron en el desierto, están por ahí perdidos en México. Pero la mayoría, desgraciadamente, son personas que han sido desaparecidas forzosamente, que han sido asesinadas por las pandillas y que simplemente los cuerpos han sido enterrados clandestinamente, desaparecidos o mutilados, lo que fuera. Y para eso tenemos nosotros que tener una respuesta. Y ese tema es una deuda que tenemos. Ahí está el proyecto, como digo, y en legislación, ojalá lo hubieran mandado a seguridad, quizás ya lo hubiéramos abordado, aunque hay temas también de seguridad que casi que llegamos a finiquitar, como el tema del registro, que tan importante es el registro hoy. Y pues al final no se discute, pero yo creo que este año ojalá empecemos a discutir esos temas, Juan Carlos. ¿Qué tan importante es un registro de pandilleros? Porque parece que existe como un registro informal que se ha ido haciendo a medida van deteniéndose algunos miembros de pandillas,
se va fichando y dando estipulando su filiación de pandillas, pero qué tan importante es contar con un registro formal. Bueno, es que, Juan Carlos, la policía tiene un registro formal. Tiene un registro formal y tiene una base de datos de inteligencia que para la policía es formal. Lo que pasa es que no tiene el peso legal necesario. O sea, es formal. La policía lo mantiene formalmente desde hace años, siempre lo ha tenido. La policía maneja esta información de manera formal, pero eso no quita de que no tenga el peso legal necesario. Y aquí la policía tiene la información, sabe dónde están, quiénes son, qué es lo que hacen. La comunidad lo sabe también, la comunidad le tiene que ver la cara todos los días a estos pandilleros y sabe igual quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen. Entonces, tanto el conocimiento público como la información de inteligencia que tiene la policía no tiene una validez legal, sino que al final queda a la sana crítica del juez determinar si una persona pertenece o no a las pandillas. Y recordemos que aquí hay ya 3, o por lo menos 2 componentes de ley o elementos de ley que definen a los miembros de pandillas como personas que están al margen de la ley. Ya las pandillas están proscritas por ley, hay una prohibición y hay una penalidad para la pertenencia a las pandillas a nivel del Código Penal en el delito de agrupaciones ilícitas. Y ya también tenemos una ley antipandillas donde está definido claramente que los miembros de pandillas están al margen de la ley y son miembros de estructura criminal y ser pandillero es delito. Y tenemos aparte de eso una resolución de la Sala de lo Constitucional que define a las pandillas como grupos terroristas. Entonces, si ya sabemos que las pandillas son grupos criminales organizados, terroristas, etcétera, etcétera, lo que usted quiera, no tenemos un instrumento para poder definir dentro de ese grupo que ya está calificado como terrorista, como ilegal, como lo que usted quiera, no tenemos un instrumento para poder definir a un grupo dentro de esas estructuras. O sea, no hay una manera más allá de los procesos ordinarios donde se tiene individualmente que probar la pertenencia de un sujeto y el juez la tiene que aceptar. No existe un instrumento que formalmente ubique a un individuo, a un sujeto, bajo parámetros objetivos que lo ubique y lo defina como miembro de una de estas estructuras. Entonces, este registro serviría para tales propósitos, así como en otros países existen instrumentos legales que permiten a las autoridades poder definir de que una persona es miembro de uno de estos grupos. Por ejemplo, en Estados Unidos el Estatuto Rico establece elementos para poder definir que una persona es miembro de una organización criminal. Igual existieron instrumentos parecidos en España, en Italia para poder combatir la mafia de Sicilia, la mafia de la Camorra. En Francia existió un instrumento parecido. De hecho, en Colombia existe un instrumento parecido que define a una persona como miembro de una organización, de una estructura criminal de narcotráfico, por ejemplo. Aquí no tenemos ese instrumento. Y yo voy a dar un ejemplo que a los televidentes y a los radioescuchas les parecerá rarísimo, o no rarísimo, pero sorprendente. El año pasado en Estados Unidos condenaron a unos miembros de pandillas por un delito de homicidio, pero les acumularon la pertenencia a grupos criminales organizados y les dieron más años de condena. Y en el proceso, que fue en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, el juez solicitó informes, o más bien allá creo que incluso el FBI, ayudando a las autoridades de policía local, presentó
o solicitó aquí a El Salvador, al Centro Transnacional Antipandillas, certificaciones de la PNC de El Salvador de que esos sujetos que habían estado en El Salvador alguna vez habían sido individualizados a nivel de inteligencia de la policía como miembros de pandillas. Entonces de aquí se certificó aquí en El Salvador un documento de la policía donde estaban los registros de inteligencia con todas las evidencias, con todas las pruebas, con todos los elementos que definían a esos sujetos como pandilleros. Se certificó eso porque hay un tratado entre el FBI y la policía a través del Centro Internacional Antipandillas. Eso se llevó al juzgado en los Estados Unidos y la información de inteligencia de la PNC de El Salvador sirvió para que en un juzgado de los Estados Unidos les cayera el peso de la ley al ser comprobado que eran miembros de pandilla estos sujetos, y eso ayudó para que fueran condenados en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la información de inteligencia que tiene la PNC de El Salvador vale más en los Estados Unidos que aquí mismo en El Salvador, porque aquí se llega a un juzgado con la información de inteligencia de la policía y lo mismo da, pues. Porque si fuera cierto que aquí vale la información de inteligencia de la policía como debería de valer, ahorita por agrupaciones ilícitas se podría levantar usted como 40,000, que no habría dónde meterlos, es otra cosa, quizás. Pero para eso va a servir el registro. Y por otro lado, tanto se ha hablado, Juan Carlos, de la prevención. Tanto se ha hablado en nuestro país de procesos de rehabilitación, de reinserción, incluso hay proyectos de ley de reinserción también, a lo que usted quiera. Bueno, uno de ellos que tiene un componente de esto es el proyecto nuestro, el de ley de defensa social y abandono de la violencia. Pero si usted no tiene definida la población objetivo, si usted no tiene claramente marcados cuáles son los parámetros y la dimensión del problema de las pandillas, si usted no tiene definido cuántos son, ¿cómo va a poder usted diseñar políticas públicas orientadas a prevenir y a reinsertar? Si ni siquiera sabemos fehacientemente cuántos son. Con el registro se va a poder tener una estimación real, no solamente de los miembros activos en membresía de las pandillas, sino que también de los colaboradores. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar el problema de seguridad más importante sin poder dimensionarlo adecuadamente? Para eso es que estaríamos nosotros también, por supuesto, utilizando este registro, el Estado, ¿verdad? O sea, ojalá que algún día se apruebe, pero ahí está. Ojalá, yo creo que en parte tiene que ver con esa actitud temerosa que tuvo el gobierno del FMLN de entrarle al tema de las pandillas como se debe. Porque eso ya es un reconocimiento claro de que el tema es de primer orden. Yo espero que este gobierno nuevo retome esta situación, porque en parte yo no sé cómo a las autoridades no les interesó, si este es un instrumento fabuloso que les ayudaría muchísimo a utilizar de manera efectiva la información con la que ya cuentan. En la ley lo que se dan son nada más algunos instrumentos y parámetros de cómo poder utilizar o cómo poder mantener estos registros de manera objetiva. Hasta tiene instrumentos de cómo sacar a alguien que se salga de las pandillas de manera definitiva de este registro. O sea, la ley ya prevé todo eso. Pero bueno, no se ha querido tocar el tema como Dios manda, pero esperamos que cuando venga este próximo gobierno, por lo menos abra los ojos de que esta es una posibilidad importante que les va a facilitar el poder combatir el flagelo de las pandillas. Ojalá, Juan Carlos, porque no sabemos qué va a pasar. Estamos conversando con el diputado Rodrigo Ávila del Grupo Parlamentario de Arena en Foro Legislativo. Hacemos la última pausa. Ya regresamos.
niñas y niños. Aprende con tu asamblea. ¿Sabes qué trabajo realiza una diputada o un diputado? Las diputadas y diputados son personas que nos representan en la Asamblea Legislativa, pero para desempeñarse en ese cargo deben cumplir ciertos requisitos establecidos en la Constitución, tales como ser salvadoreños por nacimiento, con una edad mayor de 25 años, y deben ser reconocidos por ser ciudadanas y ciudadanos ejemplares y honrados. El trabajo que realizan es el de crear, estudiar y analizar las leyes que ayudan a mejorar la convivencia en nuestro país. Las diputadas y diputados estudian temas que nos involucran a todos los sectores de la sociedad, como la niñez, adolescencia, adulto mayor, mujeres, hombres, en fin, a todos los que vivimos en nuestro querido El Salvador. Ahora ya sé que las diputadas y diputados son personas que trabajan y nos representan en la Asamblea Legislativa, con el principal objetivo de crear y analizar las leyes del país. Asamblea para niñas y niños. Aprende con tu asamblea. ¿Cuántas diputaciones corresponden al departamento de Morazán? La población de Morazán, según el último censo, es de 192.844 habitantes y según el Código Electoral, cada circunscripción se integrará con al menos 3 diputados propietarios e igual número de suplentes, por lo que le corresponden 3 diputadas o diputados. Continuamos en Foro Legislativo conversando con el diputado Rodrigo Ávila, miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Diputado, en esta comisión, y lo hablamos al inicio de esta entrevista, actualmente se analiza un proyecto de reforma a la ley de la carrera policial para permitir algún nivel de ascenso, y usted nos explicaba que no existe una estructura piramidal, sino se ha hecho otra forma geométrica, el tema de los mandos en la policía. Y si lo contrastamos con la disciplina o el orden militar, en donde un oficial desde que se gradúa de la escuela militar, pues tiene una certidumbre de en qué tiempo tendrá que asistir a un curso para poder optar al siguiente grado militar. En la Policía Nacional Civil parece que no se ha tenido ese orden. Lo que pasa es que son instituciones distintas y voy a comenzar por esto. Bueno, sí, primero la Fuerza Armada tiene muchísimos años más de existencia. Recuerden que la Fuerza Armada, si lo vemos desde sus orígenes reales, la Fuerza Armada viene desde el siglo XIX. O sea, tiene muchísimos más años. Por otro lado, la policía es una institución nueva que surge y se configura en un tiempo récord después de los acuerdos de paz, y son instituciones distintas, y lo voy a plantear de esta manera. Por ejemplo, en la Fuerza Armada, todo el nivel básico de la Fuerza Armada, que es lo que se llama el nivel de tropa, no necesariamente es personal de carrera, es personal que cumple un servicio militar, que hace un servicio militar. Algún personal que está en nivel de tropa es personal que está en las áreas administrativas, o que son, digamos, personal de carrera, que son algunos clases y sargentos, etc. Pero en términos generales, ahí la rotación de personal es mucho mayor. Por otro lado, a nivel de la oficialidad, en la Fuerza Armada sí es cierto, se programan los ascensos, que ese ha sido parte del tema en la policía, de que ha habido, digamos, una disparidad entre algunas promociones y algunas, digamos, categorías
en promociones de distintas categorías. Allá en la policía hay 2 niveles, está el nivel básico y el nivel superior. Perdón, están 3 niveles, está el nivel básico, el nivel ejecutivo y el nivel superior. Y para estos hay categorías. En el nivel ejecutivo se comienza por subinspector y en el nivel superior se termina como comisionado general. Entonces, el tema es que las convocatorias, los ascensos no han sido ordenadas. Hay que reconocer, como lo dicen algunos colegas, que aquí hemos también en la Asamblea, y no de ahorita, incluso yo no era ni diputado en las últimas, allá en el 2010, 2011 se hicieron algunos decretos para permitir los ascensos. No es que los decretos asciendan, los decretos permiten las convocatorias. Los ascensos se hacen en virtud de las notas y del desempeño que cada quien pueda tener en los cursos. Pero ha habido un desorden en este tema. Entonces, parte de la ayuda que se puede dar desde la Asamblea Legislativa, por supuesto con la participación de las autoridades de seguridad del Ejecutivo, es brindar algunos instrumentos en la ley de la carrera policial que permitirían regular este tema de los ascensos. Y como digo, las instituciones son distintas. En la Fuerza Armada, por ejemplo, a nivel de oficiales hay más grados que a nivel del nivel ejecutivo y superior sumados de la Policía Nacional. De la policía. Y son instituciones distintas, no exactamente tienen que funcionar igual, pero sí, ciertamente hay que ordenar esto. Hoy, yo no sé, vamos a ver de discutir algunos temas. Yo en la reunión de hoy voy a plantear también algunas cosas que hay que corregir en un par de los decretos que anteriormente se aprobaron. Y por supuesto, tenemos que regular el tema de los ascensos. Por ejemplo, yo ayer me reunía con los miembros de una promoción de inspectores que tienen 14 años de ser oficiales, o sea, tienen 14 años, 15 años, algunos tienen de ellos 25 años de servicio porque vienen del nivel básico y solo han ascendido una vez. Cuando hay otras promociones que ya van ahorita a ascender 3 veces en un término igual de tiempo, pero que son de promociones anteriores a ellos. Entonces ahí es donde esa disparidad hay que tratar de regularla. Obviamente cuando comienza la policía, comienza con mandos a nivel superior, porque había que tener mandos a nivel superior y se pusieron ciertos requisitos para el nivel superior, y como la institución estaba surgiendo de los acuerdos de paz, no es que la institución iba a surgir de la nada y no iba a haber mandos, tenía que haber mandos superiores. Entonces, las características del nacimiento de la policía, y sobre todo que fue un nacimiento también hasta cierto punto apresurado, porque te recordará cuando lo del asalto aquel al Banco de Comercio, el famoso tema del Chele Papaya, ¿verdad? El caso del Chele Papaya, famoso, bueno, hace 20 y pico de años. Eso aceleró el proceso de desmovilización de la Policía Nacional, que en realidad creo que, no sé si fue lo más correcto, pero se adelantó año y medio ese proceso de desmovilización. Y eso aceleró el proceso de despliegue de la PNC. Y eso obligó también a que se hicieran, pues, en la marcha algunas adecuaciones para precisamente poder tener y contar con los mandos. Entonces, en ese momento fue válido, por supuesto, hacer esas cosas porque no había de otra. Pero a estas alturas, 25 años después, obviamente ya tendrían que estar regulados estos ascensos. Entonces, parte del tema que tenemos que ver y tenemos que observar de una manera objetiva es ese, el tema de los ascensos y el tema de disparidad que ha existido entre unas promociones y otras. Ya
a estas alturas también otro tema importantísimo que espero poder tocar, espero que podamos abordar de una manera objetiva, es el tema del retiro y de la disponibilidad, porque en la policía, precisamente por esa manera en cómo nace la policía, a estas alturas tenemos en la policía personas, se cuenta con personas que tienen más de 65 años de edad y que todavía no tienen el tiempo de servicio requerido para poderse jubilar, retirar. Entonces, ¿y por qué? Porque como la policía nace en un momento determinado y hay personas que ingresan a la policía, algunos por las cuotas famosas, que no son jovencitos, ya ingresan con 30 años de edad, ingresan con 30 y pico años de edad, algunos ingresaron con 40 o más años de edad. Entonces, a estas alturas ya tienen edad avanzada, pues. Entonces hay que generar un mecanismo para poder permitirles a ellos retirarse y poder de alguna manera también liberar ese tapón que actualmente no está permitiendo que se ajuste la estructura de mando en la policía, en la plantilla policial. Ese será un tema que debemos de abordar seriamente. Ahí se dijo, se metió un proyecto, algunos diputados metieron un proyecto donde estaban hablando de un retiro, incluso de un fondo, de un dinero que se podía aportar para... Pero esto se salió de contexto. Yo vi en algunos medios de comunicación algunas noticias que exageraban quizás la tónica de ese decreto, que yo no acompañé precisamente porque en ese decreto se decía que se iban a poner en disponibilidad todos aquellos que tuvieran más de 50 años de edad. Como que el tener, tampoco, pues, si 50 años de edad no quiere decir que esté acabado, ¿verdad? Ni quiere decir que no pueda rendir más, pero ya diferente es cuando alguien tiene 60 y pico, 70 años de edad, pues que ya para ser policía ya esto es distinta, pero no es que se van a poder retirar y poner en disponibilidad todos aquellos que tengan más de 50 años de edad, porque entonces de la policía se irían 1000 y pico de personas y tampoco habría recursos, o bueno, si los hay, pero tendrían que ser economías de la misma policía, se les podría estar pagando a estas personas por el tiempo que les hace falta para llegar a los 60 o la edad de retiro, o sea, tampoco, pues. Entonces, se malinterpretó, creo yo, este tema. Hubo algunas, incluso, noticias escandalosas sobre el tema del retiro, y eso hizo que algunos se asustaran y que ya no quisieran hablar de eso. Pero sí hay que hablar de eso y tenemos que abordar el tema, tenemos que enfrentar esta situación y permitirle a la policía un mecanismo para que queden en disponibilidad los que tienen que quedar en disponibilidad. Por ejemplo, los directores que se retiran, yo creo que deberían de poder ellos quedar en disponibilidad, y también aquellas personas que tengan más, se ha hablado de que puedan entrar en disponibilidad aquellas mujeres que tengan más de 55 años y aquellos hombres que tengan más de 60 y que todavía no tienen el tiempo de servicio. Y aquellos que ya tienen el tiempo y la edad deberían de retirarse. De hecho, la actual ley de la carrera policial permite que ellos se puedan retirar y para ellos pues se les podrá dar algún incentivo de alguna manera por su labor desempeñada. Pero eso al final no va a ser una cosa tan onerosa para el Estado, no va a ser una cosa tan monstruosa como la que se estaba planteando al principio. Entonces, pero eso hay que hacerlo porque ya hay mandos en la policía y hay gente en la policía, no solo a nivel de mando, sino que a nivel básico, que ya tiene la edad sobradamente, tiene la edad para poderse retirar, pero algunos de ellos todavía no llegan a los 25 años de servicio, tienen 22, 23 años de servicio. Entonces lo que hay que hacer es permitir un mecanismo para que se retiren y esos 2 años que le hacen falta, pues ponerlos en estado de disponibilidad. Eso es un tema que tenemos que abordar sí urgentemente, porque volviendo al tema de los ascensos, de nada sirve que se trate de regular la plantilla policial y se traten de regular los ascensos si no se destapa todo ese cuello de botella que se está generando, sobre todo con las personas que ya tienen la edad para poderse o deber.
Rodrigo, muchas gracias por habernos No, a la acompañado. orden, Juan Carlos, un gran gusto y pues aquí felicito de nuevo pues a todo el personal de aquí de comunicaciones de la Asamblea Legislativa por la labor que realizan, el acompañamiento que nos dan en las comisiones, la cobertura de todos los temas legislativos. Yo creo que es complicado, ¿verdad? Pero bueno, esta semana vamos a tener un par de temas interesantes que ustedes cubrirán y de nuevo pues muchas gracias y felicidades y un saludo a todos los televidentes y a todos los radioescuchas. Agradecemos también al 88.1 del FM la transmisión simultánea de esta entrevista. En Foro Legislativo continuamos con Eugenia. También gracias al diputado Rodrigo Ávila por haber asistido esta mañana a Foro Legislativo y bueno, estuvimos conversando acerca del trabajo que se desarrolla dentro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y de hecho en la reciente sesión plenaria uno de los logros más importantes fue la aprobación de las reformas a la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares. Con este decreto la Asamblea Legislativa avaló que se faculta a los miembros de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y personal que custodia al sistema penitenciario de seguridad privada y también a la Academia de Seguridad Pública portar armas de equipo personales en lugares donde hay veda. Así finalizamos Foro Legislativo en esta mañana. La invitación para que mañana nos sintonice a partir de las 7 en punto.